3 reinos. Yo, Yuan Xi, me casé con Zenmi desde el inicio. ¡Ey! ¡Qué bueno que regresaste por más emoción! Nos encanta tenerte aquí siguiendo esta historia sin descanso. Recuerda, esto es ficción, pura y dura. Así que no intentes copiar ninguna habilidad en la vida real. La obra pertenece completamente a su creador original. Nosotros solo le damos voz para que puedas disfrutarla. Te contamos que ya estamos oficialmente en Patreon. Suscríbete y disfruta los fanfics antes de su estreno en YouTube. Apóyanos y ayúdanos a seguir creando contenido cada vez mejor. Punto. Al mismo tiempo, en la primera línea, Ueyun, siempre disponible, mostraba una sonrisa radiante. Llevaba mucho tiempo esperando aquí. Originalmente, era la vanguardia del ejército Daming. Ahora, como el ejército Daming se ha retirado a la retaguardia, él se ha convertido en la retaguardia. Anteriormente, cuando el ejército persa lanzó un ataque contra el ejército Min, estaba lleno de energía, pero Yuan Xi y Chen Qingzi tenían órdenes, así que no se atrevió a atacar precipitadamente. Al ver a Yan Yuan y Bennu, ambos derrotaron al ejército persa en el 23. Ahora, cuando las tropas de Kusuang avanzaron rápidamente, Ueyun abrió la batalla. Al ver esto, Ueyun le dijo al Karasuma Tieki que estaba detrás de él, los dos generales, Bennu y Chen Qingzi, lucharon valientemente para derrotar a las fuerzas persas restantes. Ahora las tropas de Gisuang ya han atacado la retaguardia de mi ejército Daming, y hoy les demostraremos el poderío militar de nuestro ejército. Con nuestro puño de hierro, destrozaremos por completo cada hueso de su cuerpo y les haremos saber que nuestra dinastía Min es sagrada e inviolable. El rugido de Ueyun se extendió por todo el cuartel, y cada soldado mostró su propia aura. Como soldados de Daming, conocían naturalmente las normas militares de Daming. En ese momento, el enemigo los había provocado, y no podían quedarse de brazos cruzados. Sobre todo al oír la llamada de Ueyun, su ira aumentó. Precisamente por el ataque a gran escala de las tropas de Kusuang, la retirada del ejército Daming a la retaguardia se ralentizó mucho. Ante la inminente batalla, Yuan Xi también observaba atentamente cada cambio en el campo de batalla. Aunque no comandaba todo el ejército en el cuartel, estaba al tanto de todo lo que ocurría. En un campamento a menos de 10 millas del ejército Daming, Yuan Xi observaba las posiciones que tenía al frente y tenía una vista panorámica de las formaciones de ambos bandos. Al ver esto, Yuan Xi inmediatamente dio instrucciones al general que se encontraba abajo, el ejército de Kusuang ha caído en nuestra trampa. A continuación, ordene a la general Yan Caixing que divida los 10 equipos que tiene en sus manos en 3, y que estos 3 equipos avancen para convertirse en las 2 alas del ejército Min, 5 luego cooperen con los generales Yan Yuan y Bennu para llevar a cabo un contracerco del ejército de Gisuang y esperen el verdadero intercambio de fuego entre ustedes. Chen Qingzi sabía que la oportunidad se acercaba y definitivamente dejaría que Ueyun avanzara y atacara al ejército de Kusuang. De esta manera, cuando el Imperio Parto no nos haya atacado, podremos agotar tropas de tus 550 escarcha. Tras escuchar la orden de Yuan Xi, varios de sus lugartenientes hicieron una reverencia y retrocedieron, y rápidamente comunicaron la noticia a Yan Caixing. Tras escuchar la orden de Yuan Xi, Caixing también mostró una sonrisa de satisfacción. Había esperado en la retaguardia durante mucho tiempo, y había esperado mucho tiempo, y podría atacar hasta el final y luchar contra Gisuang. Después de todo, cuando llegó al campo de batalla de Persia, aún no había luchado contra las tropas de Persia y Kusuang, y ahora había recibido la orden de Yuan Xi. Como un tigre feroz descendiendo de la montaña, envió rápidamente 3 equipos de los 10 y reforzó rápidamente a Yan Yuan y Bennu. Yan Caixing también planeó usar a Yan Yuan y Bennu, así como a los 3 equipos en sus manos, para asestar un golpe fatal al ejército de Gisuang. Incluso si no pueden ser eliminados por completo, su fuerza principal debe ser eliminada, para que cuando el ejército del Imperio Parto invada este lugar, puedan tomar toda la iniciativa. Mientras Yan Caixing lideraba a los 3 equipos para reforzar los 2 flancos del ejército de Daming, los 2 de Dadutong y Erdutong de Gisuang, los 2, también se habían encontrado con Yan Yuan Bennu y los demás. En esta batalla, aunque ambos mantuvieron sus manos, la situación en el campo de batalla seguía siendo muy trágica. El ejército de Gisuang había sufrido derrotas en la guerra anterior, por lo que eran más débiles que el ejército de Daming en términos de impulso general. Además, durante la guerra anterior, los hombres y caballos de Gisuang ya habían mostrado temor por el ejército de Daming. Por lo tanto, durante la guerra,
el ejército de Daming se volvió cada vez más valiente, mientras que las tropas de Kusuang luchaban y en retirada. En ese momento, Bennu, como poseído por un dios de la guerra, empuñó una espada larga y apuntó al Dadutong de Gisuang, quien simplemente asestó un tajo. El Dadutong de Gisuang no se atrevió a dudar, con la espada en la mano, lucharon contra Bennu y los dos. La batalla esta vez también infundió temor en la gran capital de Gisuang. Cuando luchó contra Yun antes, sabía que todos los generales de la dinastía Ming eran muy fuertes. El Bennu que enfrentaba ahora lo presionaba mucho, y su verdadera fuerza no era menor que la de Yun. Cada vez que las espadas chocaban, la mayoría de los Kusuang sentían que sus brazos se entumecían, lo que demostraba que la fuerza de Bennu había alcanzado un extremo aterrador. Por lo tanto, después de luchar durante casi 50 asaltos, la mayoría de los Kusuang sintieron que su fuerza física se había agotado, y Bennu parecía ser consciente de su oponente, que ahora se había quedado atrás. Entonces, empuñando la espada larga, lanzó un ataque letal desesperado. En ese momento, el dado de Gisuang estaba lleno de miedo. Si continuaba luchando, existía una gran posibilidad de que Bennu lo decapitara por completo, así que pensando en esto, usaría su espada larga para librar una batalla cuerpo a cuerpo. Con un solo movimiento, planeó retirarse del área donde Bennu estaba luchando, pero en ese momento, Bennu ya había matado por completo sus ojos, y no podía dejar que el linaje dado de este Gisuang escapara tan fácilmente. Entonces, el cuchillo largo en su mano fue cortado directamente, y al ver el ataque sin vida de Bennu, la mayor parte del cuchillo largo de Gisuang en su mano estaba horizontal, y planeó evitar el ataque de Bennu. Solo que esta vez, debido a la enorme disparidad de fuerza, la mayoría de los Gisuang perdieron ante Bennu, y el cuchillo largo en su mano se cayó y cayó directamente al suelo. Cuando Bennu vio esta situación, aprovechando una oportunidad tan adecuada, tomó el cuchillo largo en su mano y lo cortó directamente en el pecho del Kusuang Lili, Dutong. Después, la sangre roció el linaje dado de Kusuang, y fue inmediatamente decapitado por Bennu. Después de decapitar a Kusuang Dadu, Bennu dijo a todos los soldados, comillas, el líder del enemigo ha sido decapitado por mí, y ninguno de los intrusos quedará atrás. 95 Siguiendo la orden de Bennu, todo el ejército de Daming, como sangre de pollo, luchó desesperadamente en el flanco izquierdo y comenzó a luchar a muerte con el ejército de Kuisan. En ese momento, el ejército de Gisuang no tenía intención de seguir luchando contra Bennu, la mayoría de ellos ya habían sido completamente aniquilados por él, y ahora su muerte es extremadamente trágica. Estos hombres, completamente desmoralizados, se retiraron frenéticamente a la retaguardia. Al retirarse frenéticamente, Bennu ordenó a los arqueros que dispararan frenéticamente contra los desertores. Después, un gran número de hombres y caballos Kusuang cayeron al suelo, y la tierra manchada de sangre fue suficiente para matar a casi 10.000 Kusuang. El ejército de Daming, ante una ventaja tan poderosa, no tomó la iniciativa de atacar, pues esperaba la orden de persecución de Yuanxi. Fue entonces cuando Yan Caixing lideró a los tres equipos y llegó a las dos alas. Tras ver a Bennu decapitar a Da-553 Dutong de Kusuang, se llenó de alegría y le dijo, General Bennu, es verdaderamente sabio y marcial. Si su majestad lo sabe, sin duda lo elogiará, General Bennu. Su majestad me ha ordenado que dirija a mis hombres para apoyarlo a usted y a Yan Yuan, dos generales, en una masacre total del ejército de Gisuang. El general Yun eliminará entonces a todos los enemigos invasores en el frente. Esta vez debemos luchar contra Gisuang, por temor a una derrota brutal. Tras ver a Yan Caixing dar la orden de Yuanxi, Bennu, CDBF, se llenó de alegría, lo que esperaba era una orden así. Tras la batalla anterior, ya había derrotado a la mayoría de los gobernantes de Gisuang y había llevado a sus tropas a la derrota. Si lograba liderar el ataque, podría aniquilar por completo a este grupo de enemigos invasores. Tras recibir la orden, junto con Yan Caixing, los casi 3.000 soldados de caballería enviados a él, el equipo liderado por Bennu, comenzó una persecución frenética. En ese momento, los Kusuanger Dutong, que luchaban contra Yan Yuan en el ala derecha, también sintieron un profundo terror al ver tal situación. Dadutong fue decapitado fácilmente por Bennu, el enemigo. Esta noticia es devastadora. Además, a los 10.000 hombres liderados por Dadutong ahora les quedan menos de 1.000 gente. Este tipo de pérdida también era inaceptable para ellos, y después de que Yan Yuan vio el Gisuanger Dutong en este momento y mostró una expresión de sorpresa, la larga lanza en su mano siguió apuñalando los puntos vitales del Gisuanger Dutong.
Después de todo, Bennu ya ha hecho una contribución para matar al enemigo, y también debe decapitar las dos capitales de Xishuang, para difundir su prestigio en el mundo. En cuanto a las dos capitales de Xishuang, hace tiempo que perdieron la voluntad de luchar contra Yan Yuan, y ahora su derrota se ha convertido en una conclusión inevitable. A continuación, siempre que pueda traer a estos hombres y caballos bajo su mando de regreso al campamento principal, se considerará un gran regalo. Tras pensarlo, Erdutong de Xishuang les dijo a todos sus soldados, Dadutong ya ha muerto en la batalla. Ya no podemos seguir luchando contra el ejército de Daming. No son humanos, sino demonios. Retírense rápido. Será demasiado tarde si no se retiran. Tras escuchar las palabras de Erdutong, los soldados bajo su mando se retiraron desesperadamente a la retaguardia. Pero ¿cómo pudo Yan Yuan dejar ir tan fácilmente a estos hombres y caballos de Xishuang? Por lo tanto, ordenó de inmediato a sus arqueros que mataran al ejército de Xishuang en retirada, y no debía dejarles ninguna oportunidad de respirar. Punto. Al ver a Erdutong de Xishuang huir, Yan Yuan también mostró una expresión sombría. Entonces, sacó su preciado arco de águila de su caballo de guerra y lo tensó como una luna llena. Una flecha mortal fue disparada a la espalda de Erdutong. En ese momento, Erdutong de Xishuang solo quería escapar, pero no se dio cuenta de que Yan Yuan le dispararía una flecha oscura. Por lo tanto, presa del pánico, recibió un disparo directo en la espalda de la espada de Yan Yuan, quien cayó al suelo y murió. Esta vez, Dadutong y Erdutong que atacaron Xishuang fueron asesinados por Bennu y Yan Yuan, respectivamente. De las 20.000 personas que sacaron, tras constantes combates, solo quedaron menos de 2.000. Cuando los 2.000 hombres fueron perseguidos por Bennu y Yan Yuan, también sufrieron numerosas bajas. Los tres equipos liderados por Yan Caixing eran como máquinas devoradoras de vidas, devorando constantemente las del ejército de Xishuang. Lo más importante es que, en ese momento, Hueyun transformó directamente la retirada defensiva en ofensiva, y el ejército de Daming también pasó de la retirada al ataque generalizado. La situación en todo el campo de batalla cambiaba rápidamente. Al mismo tiempo, en la gran tienda del ejército chino, Chen Qingzi, al mando de la batalla, recibía informes militares de la batalla que se avecinaba, uno tras otro. Tras enterarse de que los generales Bennu y Yan Yuan habían ejecutado con éxito a Dadutong y Erdutong de Xishuang, su alegría aumentó aún más. Ahora que la guerra ha comenzado por completo, también deben trabajar duro para derrotar a las fuerzas de Xishuang. Pensando en esto, Chen Qingzi también se vistió con una túnica de batalla y se dirigió al frente de los dos ejércitos con una espada larga en la mano. Al ver que el ejército de Xishuang seguía retirándose, Chen Qingzi inmediatamente dio instrucciones a los generales a su lado, vayan rápidamente y den órdenes a los tres generales Bennu, Yan Yuan y Hueyun. 39 Luego, cuando mostraron su ventaja, las dos alas del ejército de Xishuang han sido completamente desarmadas por nuestro ejército. En su ejército central, aunque todavía quedan estos 100.000 soldados, estos 100.000 soldados se han convertido en aves de rapiña, y entonces nuestro ejército necesita usar la actitud más firme para dispersarlos. No quiero matar a demasiados enemigos, debemos debilitar fundamentalmente la moral del ejército enemigo. El Señor está en la retaguardia para supervisar la batalla, así que también debemos mostrar el ímpetu de nuestro ejército Min en el frente. Flores, aniquilad completamente a este ejército de Xishuang. Tras recibir la orden de Chen Qingzi, varios generales bajo su mando también cargaron directamente hacia los flancos y las posiciones avanzadas. Debían transmitir las órdenes del general Chen Qingzi a Yan Yuan, Bennu y Hueyun, los tres generales, y pronto Bennu, Yan Yuan y Hueyun, los tres generales, recibieron las últimas instrucciones de batalla de Chen Qingzi. En ese momento, todo el ejército de Aming, como un personaje importante, se desplegó rápidamente en el campo de batalla. Hueyun lideró a los 50.000 soldados de caballería de hierro Karasuma y continuó avanzando con una actitud extremadamente arrogante. El objetivo era el ejército central del ejército de Xishuang, y los dos generales, Bennu y Yan Yuan, lideraron personalmente los dos flancos y, con la cooperación de Yan Caixing, cortaron ambos flancos de legación. Ejército de Xishuang. Luego, junto con el general Hueyun y los demás, rodearon los restos de Xishuang, para que pudieran trabajar juntos para comer el poder de Xishuang. Punto. Al mismo tiempo, en el ejército de Xishuang, el rostro de su entrenador, Alderil, reflejaba ira. Al enterarse de que Dadutong y Erdutong habían sido decapitados por el ejército de Daming, también se enfureció.
No esperaba una derrota tan rápida, y ahora que habían perdido ambas alas, para proteger al ejército central, este estaba exponiendo todas sus fuerzas al ejército Min. Si los 5-3 de mayo continuaban luchando tiránicamente, sufrirían enormes pérdidas. Con tales pérdidas, incluso ahora contaban con 100.000 caballos, pero serían completamente aplastados por el ejército de Daming. La moral de Guisuang se había desplomado y los soldados no tenían intención de irse. En tales circunstancias, continuar luchando precipitadamente contra el ejército Min equivaldría a golpear una piedra con un huevo y una polilla con el fuego. Ahora que la situación estaba ante nosotros, el entrenador de Guisuang, Aldil, también lamenta no haber corrido este riesgo de haberlo sabido. La situación actual nos vuelve aún más pasivos, sin avanzar ni retroceder, y no muy lejos, un gran ejército del Imperio Parto ataca este lugar. En 3 semanas, debido a su fuerza, Guisuang era muy detestado por Persia y el Imperio Parto, por lo que no les tenía ninguna amistad. En este momento crítico, les preocupaba que el ejército parto aplastara a los desvalidos y, aprovechando sus graves pérdidas en Kusuang, invadiera Kusuang de un solo golpe. Si realmente llegaban a ese punto, se incendiarían a sí mismos. Pase lo que pase, los 100.000 soldados bajo su mando no debían sufrir más daños. De lo contrario, incluso si lograban regresar al territorio de Guisuang, no podrían afrontar los cambios en la situación dentro de Guisuang. Pensando en esto, el comandante de Guisuang dio órdenes de inmediato a sus subordinados y a los generales que aún podían ser utilizados: orden rápida, 3 capitales, 4 capitales, transformen el ejército del frente en retaguardia, apoyen los 2 flancos, cubran la retirada del ejército central hacia la retaguardia y eviten el frente del ejército Min. Si continuamos luchando, es muy probable que nuestro ejército sea devorado por el ejército de Daming. Los generales bajo su mando, tras escuchar las palabras del entrenador, también huyeron a la retaguardia a toda prisa. En cuanto a los Sandutong y Sidutong, antes del entrenador de Guisuang, Alderil ya había comenzado la retirada. No son tontos, pero conocen la fuerza de la carga del ejército de Daming, y sufrieron la pérdida de esta durante la Primera Guerra Mundial. Hueyun usó solo 50.000 caballos para destrozar su ejército de 200.000 hombres. Ahora solo cuentan con un ejército de 100.000 hombres, ¿cómo podrían competir con el ejército de Daming? Por lo tanto, al pensar en esto, se retiró desesperadamente a la retaguardia. Detrás había un bosque denso del 1,5% y una colina, aunque existían algunos peligros potenciales dentro de la espesura del bosque y la colina. Pero ahora ya no pueden controlar tanto. En el campo de batalla actual, se presenta una escena dramática: un bando se retira desesperadamente y el otro los persigue desesperadamente. El grupo en retirada, presa del pánico, arrojó sus cascos y armaduras, e incluso perdió las armas pesadas y las banderas de su ejército, lo que demuestra la vergüenza del otro bando. Para entonces, el rey persa Darío y el rey Zuoxian, Arendas, ya se habían retirado al denso bosque y las colinas. Al ver al ejército de Guisuang enfrentarse a un ataque tan poderoso, se sorprendieron. No era porque estuvieran en apuros, sino porque Guisuang realmente se lo merecía. Al ver que los ejércitos de Daming y Guisuang habían luchado a muerte, en el momento crítico, Yuanxi también salió de la tienda. Tras desenvainar su arma, montó en su caballo de guerra para enfrentarse a la primera línea de los 2 ejércitos y corrió hacia ellos, seguido por más de una docena de generales. Esta vez, Yuanxi no tenía ninguna reserva. Si logra comérselo esta vez, también encontrará la manera de enfrentarse al ejército de Guisuang al enfrentarse a los ejércitos de los 23 países del Imperio Parto. En la situación actual, Yuanxi necesita llegar hasta el final, aunque cree que Chen Qingzi tiene la fuerza para ganar esta batalla. Pero, después de todo, la próxima batalla aún debe ser dirigida por él personalmente. Dado que ha llegado a Persia, necesita controlar la situación general del país. Yuanxi tomó la iniciativa y rápidamente condujo a sus subordinados al ejército. Cuando Chen Qingzi vio la llegada de Yuanxi, desmontó de inmediato, lo saludó y dijo: «Su Majestad es realmente predecible, hemos logrado mucho en esta batalla, no solo hemos derrotado a los Dadutong y Erdutong de Guisuang, sino también a unos 30.000 enemigos. Ahora, el ejército de Guisuang, derrotado por nuestro ejército, ni siquiera quiere el estandarte y se retira desesperadamente a los densos bosques y colinas de la retaguardia 35». Yuanxi también mostró una expresión de alivio tras escuchar el informe de Chen Qingzi, y luego leyó algunas noticias en los ojos de Chen Qingzi. Luego, dijo con una sonrisa: «General Chen Qingzi,
Viendo su expresión actual, debería haber tendido una emboscada en la selva y las colinas. Esta vez, el ejército de Guisuang nunca imaginó que caería en nuestra trampa. Esta vez, los 200.000 soldados que trajeron de Guisuang podrían no poder regresar a su patria. Al ver las palabras de Yuanxi, resolvió el misterio, y Chen Qingzi no siguió ocultándolo y dijo, Su Majestad realmente esperaba que fuera como Dios. Antes de esta batalla, ya le había dado una orden al general Wang Xu. Que lidere a los 30.000 prisioneros de guerra en Persia, se adentren en la espesura del bosque y las colinas y preparen una emboscada. Como esos prisioneros de guerra eran persas, conocían bien el terreno y odiaban a los hombres de Kusan 35, así que usar a estos persas para asestar el golpe final a Kusuang no solo enorgullecerá a Persia, sino que también permitirá que estos generales persas recuperen la dignidad perdida en nuestro ejército. 1099 El despliegue de combate de Chen Qingzi fue muy apreciado por Yuanxi, especialmente las dos emboscadas que Chen Qingzi organizó en el denso bosque y las colinas, lo que realmente lo dejó muy satisfecho. Puede usar a los hombres y caballos persas para acabar con los hombres y caballos de Kusan, lo que no solo puede estimular el espíritu de lucha de los prisioneros de guerra persas, sino que también evita las bajas del ejército Min. Después de todo, por cada persona sacrificada en Persia por su ejército Min, habrá una persona menos. Punto. Ahora Bennu y Yang Yuan son los dos, liderando todos los caballos en las dos alas. Locos por atacar al ejército central de Guisuang, aunque Guisuang también envió antes, dos generales, Sandutong y Sidutong, han agregado dos alas. Además, poderosas armas de fuego y ballestas se dispusieron en las dos alas, y los soldados con escudo también se mencionaron en las dos alas para la defensa. Pero aún así, la fuerza y el fuerte ataque del ejército Min también causaron grandes pérdidas a Guisuang. Las 3 y las 4 capitales se retiraban constantemente a la retaguardia. Al mismo tiempo, el ejército central, liderado por Aldil, el entrenador de Guisuang, también fue derrotado por la caballería Karasuma del general Hueyun. Al ver cómo su ejército de 100.000 hombres era destrozado por el enemigo, el entrenador de Guisuang, Olderil, también se sintió profundamente agraviado. Guisuang también puede considerarse un país poderoso, y sus guerreros son aún más poderosos en cuanto a efectividad en el combate. Tras tantos años de lucha contra el ejército persa, nunca habían sido tan miserables. Ahora, el ejército de 200.000 hombres se enfrenta solo al ejército Min, y ha perdido más de 10.000 hombres en 2 enfrentamientos, y el ejército actual ha sido destruido. Si esto continúa, aniquilarán por completo a todo el ejército. Pensando en esto, ordenó de inmediato a sus subordinados que se retiraran rápidamente a la retaguardia, pero Hueyun ya tenía los ojos enrojecidos. ¿Cómo iba a dejarlo ir? Vi que Hueyun sostenía un martillo doble, y cada vez que lo blandía, uno o incluso dos guerreros Kusuang eran golpeados y salían volando, mientras la sangre seguía brotando a borbotones. Bajo el liderazgo de Hueyun, la caballería de hierro Karasuma era valiente e intrépida, empuñando un machete, y al cargar, se convertían en segadores de carne humana. Cada vez que cargaban, cientos, o incluso miles, de guerreros Kusuang eran despedidos. Tal consecuencia es inaceptable para el entrenador de Kusuang, Aldil. Al pensar en esto, el entrenador de Guisuang, Alderil, instruyó de inmediato a sus soldados, les ordenó que abandonen de inmediato la defensa del ejército central y utilicen 2 flancos como apoyo. Dividiendo nuestras tropas en 2 equipos, si continuamos permitiendo que Hueyun lidere la carga de la caballería de hierro, nuestro ejército, CDBF, será completamente abrumado. También seremos completamente absorbidos por el ejército de Damengaki, y nos acercaremos rápidamente a las 2 alas. Entonces notifiquen a Sandutong y Sidutong, y ambos usarán las tropas y los caballos de las 2 alas para escoltarnos en la retirada a la retaguardia. La retaguardia es el denso bosque, si nos adentramos en él y libramos una guerra de guerrillas con ellos, tendremos una posibilidad de sobrevivir. De lo contrario, todos moriremos a manos del ejército Min. En ese momento, el entrenador de Guisuang, Alderil, ya no tenía la arrogancia de antes, y observó a sus hombres y los caballos fueron decapitados por el ejército de Min uno por uno. Sintió un dolor incomparable en su corazón, pero aún así, no tuvo más remedio que rechinar los dientes y dar continuamente la orden de retirada. Ahora su antiguo ejército estaba completamente dispersado por la caballería de hierro dirigida por el general Hueyun, y el entrenador de Kusuang, Alderil, hizo otra estrategia de dividir el ejército en 2 bandos. Tal estrategia puede frenar eficazmente las enormes pérdidas de su ejército central,
pero al mismo tiempo también permite al ejército Daming dividir directamente a sus hombres de Kusuang en dos. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Ahora Bennu y Yang Yuan son los dos, liderando todos los caballos en las dos alas. Locos por atacar al ejército central de Gisuang, aunque Gisuang también envió antes, dos generales, Sandutong y Sidutong, han agregado dos alas. Además, poderosas armas de fuego y ballestas se dispusieron en las dos alas, y los soldados con escudo también se mencionaron en las dos alas para la defensa. Pero aún así, la fuerza y el fuerte ataque del ejército Min también causaron grandes pérdidas a Gisuang. Las 3 y las 4 capitales se retiraban constantemente a la retaguardia. Al mismo tiempo, el ejército central, liderado por Aldil, el entrenador de Gisuang, también fue derrotado por la caballería Karasuma del general Hueyun. Al ver cómo su ejército de 100.000 hombres era destrozado por el enemigo, el entrenador de Gisuang, Olderil, también se sintió profundamente agraviado. Gisuang también puede considerarse un país poderoso, y sus guerreros son aún más poderosos en cuanto a efectividad en el combate. Tras tantos años de lucha contra el ejército persa, nunca habían sido tan miserables. Ahora, el ejército de 200.000 hombres se enfrenta solo al ejército Min, y ha perdido más de 10.000 hombres en 2 enfrentamientos, y el ejército actual ha sido destruido. Si esto continúa, aniquilarán por completo a todo el ejército. Pensando en esto, ordenó de inmediato a sus subordinados que se retiraran rápidamente a la retaguardia, pero Hueyun ya tenía los ojos enrojecidos. ¿Cómo iba a dejarlo ir? Vi que Hueyun sostenía un martillo doble, y cada vez que lo blandía, uno o incluso dos guerreros Kusuang eran golpeados y salían volando, mientras la sangre seguía brotando a borbotones. Bajo el liderazgo de Hueyun, la caballería de hierro Karasuma era valiente e intrépida, empuñando un machete, y al cargar, se convertían en segadores de carne humana. Cada vez que cargaban, cientos, o incluso miles, de guerreros Kusuang eran despedidos. Tal consecuencia es inaceptable para el entrenador de Kusuang, Aldil. Al pensar en esto, el entrenador de Gisuang, Alderil, instruyó de inmediato a sus soldados, les ordenó que abandonen de inmediato la defensa del ejército central y utilicen 2 flancos como apoyo. Dividiendo nuestras tropas en 2 equipos, si continuamos permitiendo que Hueyun lidere la carga de la caballería de hierro, nuestro ejército, CDBF, será completamente abrumado. También seremos completamente absorbidos por el ejército de Daming aquí, y nos acercaremos rápidamente a las 2 alas. Entonces notifiquen a Sandutong y Sidutong, y ambos usarán las tropas y los caballos de las 2 alas para escoltarnos en la retirada a la retaguardia. La retaguardia es el denso bosque, si nos adentramos en él y libramos una guerra de guerrillas con ellos, tendremos una posibilidad de sobrevivir. De lo contrario, todos moriremos a manos del ejército Min. En ese momento, el entrenador de Gisuang, Alderil, ya no tenía la arrogancia de antes, y observó a sus hombres y los caballos fueron decapitados por el ejército de Min uno por uno. Sintió un dolor incomparable en su corazón, pero aún así, no tuvo más remedio que rechinar los dientes y dar continuamente la orden de retirada. Ahora su antiguo ejército estaba completamente dispersado por la caballería de hierro dirigida por el general Hueyun, y el entrenador de Kusuang, Alderil, hizo otra estrategia de dividir el ejército en 2 bandos. Tal estrategia puede frenar eficazmente las enormes pérdidas de su ejército central, pero al mismo tiempo también permite al ejército Daming dividir directamente a sus hombres de Kusuang en 2. En ese momento, Sandutong y Sidutong, quienes estaban en guerra con Bennu y Yang Yuan, se sintieron mal al ver que la formación del ejército estaba dividida por el ejército de Daming. Debido a esto, no podrían defenderse mutuamente. Obviamente, esta estrategia fue tomada deliberadamente por el ejército de Daming para dividir sus fuerzas. Luego, atacarlos uno por uno y finalmente dividirlos en 2 para rodearlos y devorarlos por completo. Si este final continúa, solo podrán morir en batalla. Pensando en esto, Sandu ordenó a todos sus generales, retírense de inmediato al denso bosque que queda atrás y únanse a los Sidutong, de lo contrario, el ejército Min nos separará. Los generales a su mando no dudaron al escuchar las palabras de las 3 capitales. La batalla actual nos ha dejado completamente atónitos. Aunque han vivido cientos de batallas, todos son generales curtidos en la batalla. Sin embargo, esta es la primera vez que ven la valentía del ejército Min. Comparado con los soldados de Persia y el Imperio Parto, el ejército Min es como un tigre y un gato.
Sus hombres y caballos de Guisuang dieron en el clavo esta vez, así que, en medio del rugido, las tres capitales lucharon contra Yan Yuan y se retiraron rápidamente a la retaguardia. Lo mismo que las tres capitales son las cuatro capitales. Él también dio la misma orden. Observó la formación del ejército de su propio país y fue completamente dividido en dos por el ejército Min. Ahora, incluso si quisiera contactar con las tres capitales, le resultaría muy difícil. Si continuaba, sabía que se enfrentarían a la muerte y la aniquilación total. Sí, también dio la orden final a sus generales. Yan Yuan y Bennu, con la ayuda de Yan Caixing, se sintieron aún más tranquilos. Cada ataque se realizaba en grandes tandas, cosechando las cabezas del ejército de Guisuang, y pronto este murió trágicamente en manos del ejército Min, con un número de soldados bajo su mando que alcanzó los 30.000. De repente, todo el campo de batalla se volvió miserable, y la sangre fluyó a ríos, lo cual parecía extremadamente trágico, y el ejército de Daming también sufrió bajas en esta batalla. Sin embargo, las pérdidas en esta ocasión fueron insignificantes en comparación con las del ejército de Guisuang. En el campo de batalla actual, un bando escapa desesperadamente, mientras que el otro lo persigue con todas sus fuerzas, lo cual es muy gracioso, por flores. Al mismo tiempo, en el ejército de Guisuang, a unos 30 kilómetros de distancia, el rey Darío I de Persia y el rey Agendas de Zhuoxian, tras ver tal situación. Dos de ellos no pudieron evitar quedarse mudos. Dado que se trataba de un ejército de 100.000 hombres, perseguido por el ejército Min, era como un perro perdido. En menos de una hora, entre 30.000 y 40.000 soldados murieron allí. En particular, Dadutong, Erdutong y ambos murieron trágicamente bajo las espadas de Yan Yuan y Bennu, del ejército Min. Al ver esto, Agendaz, rey de Zhuoxian, reflexionó detenidamente y luego le dijo al rey Darío I de Persia, Su Majestad, en tal situación, debemos actuar y ayudar a Guisuang a entrenar a Alderil. De lo contrario, si el ejército de Guisuang es completamente aniquilado por el ejército de Daming, será aún más difícil si queremos restaurar nuestro país. Ya no tenemos el capital para competir con el ejército Min, esta vez no podemos ver la diversión. Ren. Punto. El rey persa Darío I también reflexionó tras escuchar la sugerencia del rey Zhuoxian a Agendaz. Como él tampoco era tonto, lo que dijo Agendaz era muy razonable. Anteriormente, habían podido enfrentarse al ejército de Daming, y una de las principales razones era también la presencia de un gran ejército de Guisuang, que los retenía en el frente. Si no hubiera un ejército de Guisuang liderando el sistema 557 al frente, sus hombres y caballos solo podrían desarmarse y rendirse ante el ejército Min. Incluso si pudieran librar una guerra de guerrillas, definitivamente no serían oponentes de Yuanxi. Al pensar en esto, el rey Darío I de Persia apretó los dientes y miró a las 12.000 personas que tenía detrás, con una profunda angustia. Si no hubiera sido por ese comandante de Guisuang que les jugó una mala pasada y los hizo morir como carne de cañón, ¿cómo habrían podido estos generales bajo su mando perder a miles de personas? Además, ahora solo cuentan con 12.000 hombres y caballos, y aunque los lancen al campo de batalla, quizá no puedan rescatar el carruaje de Guisuang. Por lo tanto, duda mucho, pero si no ayudan, tanto el ejército de Guisuang como el persa serán completamente aniquilados por el ejército Min. Ahora que el caos se ha desatado, también han decidido perder la batalla a muerte. En cualquier caso, deben dejar atrás todos sus prejuicios y odios anteriores. Rescatar al carruaje de Guisuang, Aldil, y luego unirse al ejército de Guisuang, solo así será posible recuperar la iniciativa de Persia del ejército de Daming. Incluso si necesitan dividir algunas ciudades y entregárselas a Guisuang, es mejor que perderlas todas ahora. Tras reflexionar detenidamente, el rey persa Darío I le dijo al rey Agendas de Zhuoxian, Rey Zhuoxian, Agendaz, solo nos quedan 12.000 soldados. A continuación, tú y yo lideraremos un ejército de 6.000 cada uno, y haremos todo lo posible para retaguardia del ejército de Guisuang y responderle. Sería bueno si pudiéramos salvarlos, pero si no, tendríamos que retirarnos a tiempo. De lo contrario, con la superpotencia del ejército de Daming, nuestros 12.000 hombres simplemente no serían suficientes para que el enemigo los matara. El rey Agendas de Zhuoxian también comprendió que el rey Darío I de Persia estaba decidido a emitir este orden. Debes saber que el impulso del ejército Daming los ha desanimado por completo, sus hombres y caballos están atemorizados y no tienen mucho coraje para luchar contra él. Ahora no les queda más remedio que hacerlo. Ante esto, el rey Agendaz de Zhuoxian asignó inmediatamente 6.000 hombres de su ejército. Se ubicó a la izquierda del ejército Guisuang,
mientras que el rey persa Darío I lideró a los 6.000 restantes a la derecha del ejército Kusuang. Esta vez, sus 12.000 hombres no pretendían cooperar con el ejército Kusuang para luchar contra el ejército Min, sino apoyar al ejército Kusuang 1.5. Fue entonces cuando el rey persa Darío I y el rey Agendas de Zhuoxian, al mando de sus hombres y caballos, comenzaron a atacar. Chen Qingzi, que estaba en la vanguardia y observaba todas las acciones del rey persa Darío I, rió para sí mismo, pues ya habían enviado a Wang Xu a preparar 30.000 emboscadas en el denso bosque. También le preocupaba anteriormente que el rey persa Darío I y las agendas del rey Zhuoxian no aparecieran y fueran como tortugas. De esta manera, tienen que enviar tropas para encontrar a estos dos tipos, y ahora estos dos tipos realmente se atreven a aparecer y planean rescatar al ejército de Kusuang. De esta manera, realmente pueden atraparlos a todos a la vez. Pensando en esto, Chen Qingzi observó las decenas de miles de tropas que lo seguían y dio una orden directa: generales, obedezcan la orden 23, esperen al rey persa Darío I y al rey Zhuoxian agendas. Cuando lleguen a ambos flancos del ejército Kusan, formen filas. Apunten a la posición del frente, bloqueen por la fuerza e intenten dirigir todas sus fuerzas al denso bosque de la retaguardia, donde tenemos emboscadas. El general Wan sin duda podrá actuar, cortar la maleza y exterminar los 99. Tras escuchar la orden de Chen Qingzi, los soldados que lo seguían se alinearon y se enfrentaron a toda la formación del ejército, formando una fuerza envolvente. Aprovechando la batalla, también planeaban aprisionar por completo a Guisuang y a las fuerzas persas restantes del ejército de este bando. Por lo tanto, tras la orden de Chen Qingzi también montó en su caballo de guerra y planeó galopar hacia la línea del frente. En ese momento, Yuanxi también corrió en su caballo de guerra. Tras ver a Chen Qingzi abrió la boca y le ordenó a Chen Qingzi: general Chen Qingzi, ahora es el momento de cerrar la red y atrapar al pez gordo. Esta vez vamos juntos, y también me gustaría ver cuántas cabezas le han crecido al entrenador de Kusan, al Deril y al rey persa Darío I 35. Para atreverse a influir en mi ejército Daming, no sé si vivir o morir, pero quiero que vea lo poderoso que es nuestro ejército Daming. Tras escuchar las palabras de Yuanxi, Chen Qingzi se rió de él. Ahora era el momento de cosechar los frutos de la victoria, y todo el ejército Min era como un león. Es simplemente invencible. Por otro lado, el ejército Kusuang y el ejército persa eran ahora como perros desconsolados, huyendo frenéticamente. Aunque Darío I, rey de Persia, y Agendas, rey de Zhuoxian, lideraban a 12.000 hombres bajo su mando, apoyaron al ejército de Kusuang. Pero el resultado fue como golpear la piedra con el huevo y la polilla con el fuego. Yuanxi y Chen Qingzi lideraron al ejército a galope tendido hacia adelante. Pronto, utilizó a los soldados que lo seguían para rodear toda la posición. Era evidente a simple vista que en esta zona, los soldados bajo el mando de Yuanxi ya habían formado una tendencia a rodearlos. Los países de Kusan y Persia. Por muy fuerte que fuera el oponente, era imposible atravesar la línea defensiva 557 de su ejército Daming, y solo podían retirarse al denso bosque que se encontraba tras ellos. En ese momento, cuando el comandante en jefe de Guisuang se encontraba desconcertado, vio al rey persa Darío I y al rey Zhuoxian Agendas, quien lideraba el ejército persa bajo su mando, y los apoyó. Esto dejó a Olderil, el entrenador de Guisuang, muy conmocionado. Previamente, había usado una estrategia y planeado usar el ejército Daming para eliminar el poder persa residual. Es cierto que hubo acciones de villanos, y es una suerte que el rey persa Darío I no se preocupara por él y decidiera apoyarlos. Esto lo conmovió profundamente, así que aprovechó la situación y se retiró al denso bosque y las colinas que se extendían tras él. Al mismo tiempo, en las profundidades de la selva, el ejército persa de 30.000 hombres, liderado por Wang Xu, llevaba mucho tiempo sepultado. Esta vez, debían usar toda su fuerza para destruir a todo el ejército de Nabos y Kusuang en ese denso bosque. Al pensar en esto, Wang Xu le dijo a Batson: Batson, ahora el enemigo podría planear escapar de aquí. Ve a dar órdenes y que todos los soldados, cuando se encuentren con las tropas de Kusuang, los maten aquí y no dejen que huyan. Aunque Batson es médico, también es una persona comprensiva. A lo largo de los años, Persia y Guisuang han estado en constante conflicto. Se puede decir que ambos países son viejos enemigos, y ahora pueden acabar con esta fuerza que invadió Persia. Dentro de su territorio persa, esto puede considerarse como una forma de otorgarles la dignidad del ejército persa. Pensando en esto, Batson inmediatamente
Se retiraron y entregaron todos los planes de batalla de Wang Xu a los generales persas, quienes estaban completamente preparados. Estos generales persas, al oír a Batson informarles sobre los hombres y caballos de Kusuang, se retiraron a la retaguardia en el momento más crítico, listos para huir para salvar sus vidas. Sus corazones se llenaron de una alegría incomparable, y en sus rostros se reflejaba una emotiva invitación divina. Durante tantos años, ellos y Xisuang habían librado constantes batallas. Y en el proceso de lucha, también sacrificaron a muchos guerreros persas, a pesar de su enojo y odio hacia Kusan. Sin embargo, debido a su comandante en jefe, no contaban con mucha fuerza, y siempre habían estado en desventaja en la guerra contra Xisuang a lo largo de los años, pero esta vez no fue así. Esta vez, su comandante en jefe es el general Daming, y bajo su liderazgo, lograron una gran victoria. En esa victoria, aniquilaron a decenas de miles de enemigos y recuperaron por completo la dignidad que habían perdido anteriormente. Además, este ejército, los invasores de Kusuang los invadieron, y sus manos estaban manchadas con la sangre de los soldados persas. Esta vez, por fin, tenían la oportunidad. Podían lanzar un ataque frontal contra el ejército de Kusuang, y no podían dejar pasar esa oportunidad, pasara lo que pasara. Por lo tanto, tras pensarlo, todos los generales persas estaban ansiosos por comunicar la noticia a los soldados de abajo. Estos soldados se emocionaron aún más al oírlo, y deseaban que los desertores de Xisuang entraran en ese denso bosque lo antes posible. Entonces, usarían la fuerza de todo el ejército para aniquilar a todos esos hombres y caballos de Kusuang, para que Kusuang supiera que su Persia no era un lugar para ser intimidada. Que la gente de Xisuang supiera que no podían ser demasiado arrogantes, Lili Zhao, en Persia. Tras recibir toda esta información, la docena de generales persas comenzaron a tomar medidas urgentes. Todas estas formaciones se organizaron según el plan de batalla que les había dado Wang Xu. El denso bosque de aquí no es muy extenso. Además, hay algunas acantilados y acantilados en la cima de esta montaña, y el terreno también es muy peligroso. Punto. Esta vez, necesitaban usar el método de formación de escaleras, de modo que un pequeño número de personas y caballos se ocultaran en la jungla. La mayoría de los hombres y caballos en este denso bosque eran arqueros y ballesteros, porque Daming había proporcionado previamente el equipo más moderno a estos prisioneros de guerra persas. Todos ellos ya estaban equipados con todo el equipo de Daming, por lo que cuando la batalla estuviera en curso, ahora podrían reprimir por completo al ejército Kusuang en términos de armas. Y ahora estaban organizados según el escalón, utilizando un gran número de arqueros y caballería para atacar a los Kusan y los caballos introducidos en la jungla. Después, la mayoría de las personas y los caballos fueron enterrados en los acantilados a ambos lados, y utilizaron trampas para atacar a los Kusuang y sus caballos. Además de estos dos arreglos en la retaguardia, también dispusieron soldados con escudos y soldados con armadura pesada, que fueron utilizados por 557 para llevar a cabo el ataque final contra los últimos soldados Kusan. Con tal plan, más de la mitad del ejército actual de Xisuang podría ser aniquilado. Aunque queden algunos, no hay motivo de preocupación. Tras un acuerdo detallado y cuidadoso, estos generales volvieron a comunicarle a Batson toda la información, y Batson acudió a Wang Xu por primera vez y le dijo, General Wan, todo está preparado según sus planes. Ahora esperamos que las tropas Kusuang entren en nuestro cerco. Entonces, podremos usar el poder que tenemos en nuestras manos para destruir al ejército Kusan 39. Esta vez debo agradecer al general Wan por los miles de soldados en Persia y al ejército de Daming, que nos dio la dignidad persa 99. Tras escuchar a Batson, Wang Xu lo saludó con la mano, lo ayudó a levantarse y le dijo con una sonrisa, no hace falta decir que esta vez nuestro ejército de Daming vino a Persia no para invadirlos, sino para desearles una vida mejor. Persia está en plena guerra todo el año. Si estamos en la dinastía Min, les ayudaremos a unificar Persia, y luego a unificar Kusuang, y luego a establecer un intercambio comercial. Para entonces, no habrá guerra. La intención de nuestro Damin es liberar a este pueblo del sufrimiento de la guerra. Batson también se sintió conmovido por la sinceridad de Wang Xu. Además, después de este tiempo, se entendió con el ejército de Daming, y ahora siente un profundo anhelo por él. Después de todo, había estado en el país de Daming durante un tiempo y había estudiado medicina con el aprendizaje de Watuo. Español ya fuera el gobierno de Daming o el estilo nacional de Daming, se sentía incomparablemente aficionado a él. Ahora que escuchó a Wang Xu hablarle, se sintió muy conmovido por palabras tan sinceras,
por lo que después de que Wang Xu discutió cuidadosamente las próximas contramedidas, se retiró. Su estado actual es bastante especial, es decir, se desempeña como médico militar en el ejército actual y también tiene un papel en la comunicación entre la gente de los dos países. Después de todo, el ejército Min actual y el ejército persa no entienden el idioma, por lo que en muchos casos, Batson necesita ser traducido. En el campo de batalla en este momento, los hombres y caballos liderados por el pueblo Kusan y el rey persa Darío y el rey Zuoxian Agendaz se habían reunido en un solo lugar. Esta vez, no tenían ninguna voluntad de luchar en absoluto. Hueyun lideró la caballería de hierro Karasuma y el ejército Min detrás de él para cargar. Chen Qingzi lideró el ejército de túnicas blancas y también se abalanzó sobre el ejército de Guisuang. Ahora hay menos de 50.000 personas en Guisuang. En menos de una hora, las bajas alcanzaron decenas de miles, lo que enfureció profundamente al entrenador de Guisuang. Pero ahora también sabía que era importante escapar para salvar su vida. Con la derrota asegurada, no había forma de competir con el ejército de Daming. Para esta ocasión, solo podían conservar sus fuerzas temporalmente. Al ver la trágica situación en el campo de batalla, el entrenador de Guisuang, Alderil, ordenó de inmediato a todos sus soldados que se adentraran rápidamente en el denso bosque que se encontraba a sus espaldas. Para evitar la carga del ejército Min, los miles de soldados a su mando, tras escuchar las palabras del entrenador de Guisuang, Alderil, también entraron en pánico y huyeron a la retaguardia. Sabían también que, una vez que se adentraran en el denso bosque y el valle que se extendía tras ellos, la vanguardia del ejército Daming sería controlada, especialmente la caballería de hierro Karasuma liderada por Hueyun, y estaría sujeta a controles geográficos. Era imposible matarlos en un área tan extensa, y el ejército de túnicas blancas comandado por Chen Qingzi, aunque su fuerza de combate era muy valiente, al entrar en un espacio reducido, también se vería frenado y equilibrado. Solo con la ayuda del denso bosque y el cañón que se alzaban tras ellos podrían escapar de este campo de batalla y encontrar la manera de usar su fuerza actual en el valle y el denso bosque para impedir que el ejército Min los matara. Después de Chen Qingzi y Hueyun, tras avanzar cierta distancia, vieron el intento de Aldes, el carruaje de Guisuang. En ese momento, Hueyun estaba a punto de ordenar a su caballería de hierro Karasuma la carga final, pero fue detenido por Chen Qingzi, quien, montado en un caballo veloz, gritó mientras aniquilaba al enemigo: General Hueyun, por favor, no los persigan, solo deben aniquilar a los enemigos que quedan en el campo de batalla. Su Majestad tiene la orden de permitirles entrar en la jungla. Tras enterarse de que Chen Qingzi llegó a tiempo y le dio la orden, aunque dudó un poco, también supo que, al ser una orden de Yuanxi, este debía haber tomado las medidas necesarias. Así que de inmediato frenó su caballo, giró la cabeza y se acercó a Chen Qingzi. Flores, ahora el frente es justo, y cada vez que carguen, cosecharán las cabezas del ejército Kusuang. El campo de batalla ya estaba a miles de kilómetros de distancia. Había cadáveres, muñones y brazos rotos por todas partes, y el campo de batalla estaba teñido de sangre. Tras girar la cabeza de su caballo y acercarse a Chen Qingzi, Hueyun preguntó directamente: General Chen Qingzi, esta es nuestra última oportunidad para acabar con el ejército de Kusuang. Si los dejamos entrar en la jungla y el valle, nuestra caballería perderá la ventaja que nos queda. Debería ser en esta vasta zona, los mataremos a todos sin causar problemas. Chen Qingzi comprendió naturalmente los pensamientos de Hueyun, pero ahora no podían ser demasiado imprudentes, aunque solo quedaran más de 60.000 soldados. Pero si un ejército tan grande contraataca temporalmente, también causará graves consecuencias a su ejército Min. Si pueden usar el menor número de bajas para aniquilar a todas las tropas de Kusuang, entonces no podrán luchar por sus vidas contra el enemigo. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Pensando en esto, Chen Qingzi le contó a Hueyun todos los planes de Yuanxi. General Hueyun, aunque el enemigo ya está derrotado, Guisuang aún cuenta con un ejército de 50.000 hombres, mientras que Persia aún cuenta con un ejército de 10.000, y suman un total de 60.000 pulgadas. Si no les damos una vía de escape, lucharán desesperadamente. Debe saber cuánto nos costará a Daming un oponente que planee luchar con usted. Además, detrás de nosotros, está el ejército del Imperio Parto, a menos de 100 millas de distancia, y debemos preservar nuestras fuerzas actuales.
No podemos luchar contra Kusuangaki y consumir demasiadas tropas. Esto no nos servirá de nada en la próxima batalla. Después de que Ueyun escuchara a Chen Qingzi contarle todos los preparativos y el plan de Yuanxi, también sintió que lo que acababa de hacer era, sin duda, un poco imprudente. Lo que acababa de matar lo había vuelto loco, y por eso, no tuvo en cuenta al resto del ejército ni a los cientos de miles de caballos que estaban a punto de llegar. Aunque el Imperio Parto siempre los había apoyado, el agua del pozo Daming no perturbaba el río, pero esta vez vino a Persia por el bien de la tierra, la ciudad y el poder. Es muy probable que se vuelvan completamente contra Daming y se enfrenten entre sí. Es muy probable que, si luchan contra las tropas Kusuang, también sufran grandes pérdidas. Una vez enfrentados al ejército Parto, sufrirán mucho. Cabe mencionar que Yuanxi les lleva una gran ventaja en cuanto a planificación y pensamiento operativo. Sus acciones de dejar que el tigre regresara a la montaña realmente hicieron que Ueyun sintiera que no entendía bien, así que al pensarlo, Ueyun dijo, bajé inmediatamente a dar órdenes y les pedí a mis soldados Karasuma Tetsuki y Daming que no los persiguieran demasiado, dejándoles una oportunidad de sobrevivir. Es una verdadera lástima. La red que instalamos antes aún tiene algunas lagunas. Al ver la reticencia de Ueyun, Chen Qingzi también estalló en carcajadas. General Ueyun, no se arrepienta. Le pedí al general Wang Su que preparara una emboscada en ese denso bosque y cañón. Si estos hombres Kusan y los soldados persas derrotados restantes se retiran al denso bosque y valle, también caerán en nuestra emboscada. Aunque no los aniquilen, quedarán muy pocos. Además, si el general Wang ataca, podemos atacar por la retaguardia y cooperar con él tanto dentro como fuera 55 de esta manera, todos esos pueden morir. Su majestad no hará estas cosas que crían tigres, así que he hecho preparativos con antelación. Tras recibir tal explicación, Ueyun rió a carcajadas. Resultó que Yuanxi y Chen Qingzi habían tendido una emboscada en el denso bosque que había detrás. Además, estos soldados emboscados seguían siendo prisioneros de guerra persas, liderados personalmente por el general Wang Su 1.5, lo que sin duda les ahorraría muchos problemas. Al pensar en esto, Ueyun no dijo nada más, levantó de nuevo el brillante martillo doble plateado y se abalanzó sobre la posición enemiga. Esta vez, el ataque de Ueyun fue más valiente que antes. Sin embargo, durante la persecución, ordenó específicamente a la caballería de Jeroboam bajo su mando que redujera la velocidad de la persecución. Obviamente, usaron el ataque más violento y la persecución más lenta para obligar a los hombres y caballos de Kusuang que tenían delante a adentrarse en la selva. Esta vez necesitaban representar una obra. No podían actuar demasiado en esta obra, de lo contrario no serían tan fáciles de engañar una vez que fueran descubiertos por el carruaje de Guisuang y el rey persa Darío y el ejército de túnicas blancas, liderado por Chen Qingzi, no pudo evitar levantar el pulgar al ver la magnífica actuación de Ueyun. Las habilidades actorales de Ueyun son aún más asombrosas. Cada ataque costaba la vida al oponente, y cuando éste veía que se avecinaba una retirada, era naturalmente imposible luchar contra el ejército de Ueyun. Era como cuando alguien, con una posibilidad de supervivencia, pensaba en correr para salvar su vida y no en trabajar duro. El ejército de Daming, bajo la dirección de Yuanxi y Chen Qingzi, dejó una vía de supervivencia para los soldados de Kusuang y el rey persa Darío y pero esos soldados de Kusuang y los hombres del rey Darío y de Persia nunca supieron que aquello no era una forma de vida, sino un auténtico camino Wangquan. La batalla que se desarrollaba frente a él era extremadamente miserable. Yuanxi también lideró a un par de hombres en la retaguardia para supervisar la batalla en el centro del ejército. Al observar a Ueyun luchar duro pero perseguir lentamente, su corazón también mostró alegría. Al mirar las túnicas blancas lideradas por Chen Qingzi, el ejército se dispersó en fila y comenzaron a llevar a cabo un ataque envolvente contra los hombres y caballos de Kusuang, y me sentí extremadamente gratificado. Estos generales bajo su mando pueden tener una estrategia y una sabiduría tan altas, que les serán de gran ayuda para gobernar la Kusan persa en el futuro, e incluso para acabar con los 4 bárbaros en el futuro. Tras pensarlo, Yuanxi miró hacia atrás, y vio que detrás de él había un grupo de 10 hombres, montados a caballos veloces, al frente de los 2 ejércitos. Al ver a Yuanxi, desmontó de inmediato y le dijo respetuosamente, Su Majestad, según el informe anterior, el ejército del Imperio Parto está a menos de 50 kilómetros. Según el tiempo, deberían poder llegar en 2 horas.
Yuanxi también frunció el ceño al escuchar los informes de sus soldados, pues el avance del enemigo era mucho más rápido de lo que esperaba. Si el ejército del Imperio Parto llegaba en pleno apogeo, no les convenía. Ahora debían encontrar la manera de frenar el avance, pues la velocidad del avance del Imperio Parto no permitía que el otro bando se enterara de la situación de la batalla. Tras pensarlo, Yuanxi se dirigió de inmediato a sus soldados: dense prisa y llamen al general Yan Caixing. Al oír esto, los soldados no dudaron en hacerlo. Cabalgaron veloces y corrieron hacia 560. Yan Caixing corrió hacia el campo de batalla donde se encontraba. Al mismo tiempo, en el campo de batalla, Yan Caixing ayudó a Bennu y Yan Yuan, derrotando al enemigo por completo. Tras cortar las dos alas, también ayudaron a Yue-Yun y Chen Qingzi a derrotar al ejército de Guisuang. En ese momento, también estaban llenos de alegría, disfrutando de la satisfacción de esta victoria, y en ese momento, la orden de Yuanxi de enviar a Yan Caixing y a todas sus tropas de regreso. Bennu y Yan Yuan no entendían lo que estaba sucediendo, por lo que sus expresiones eran diferentes. Pero ahora no pensaban demasiado en estas cosas, aún empuñaban espadas largas y, en cada ataque, mataban a innumerables soldados del ejército Kusuang. Al mismo tiempo, el ímpetu del ejército Min estaba en su apogeo. Con los generales Bennu y Yan Yuan, el ejército Min lideraba la carga continua. Además, el general Yue-Yun cargaba con valentía, y el ímpetu mostrado por el ejército Min era como un tigre que desciende de una montaña. Cada ataque, con una velocidad vertiginosa y un poder de combate superpoderoso, reprimió a los hombres y caballos de Kusuang a una milla frente al denso bosque. Aunque habían recibido órdenes de Yuanxi con anterioridad, debían darles a estos soldados una oportunidad de sobrevivir, para que no murieran ellos y el ejército Min. Pero a pesar de que el ejército Min había liberado agua, las tropas de Kusuang seguían siendo atacadas y se retiraban. Ante tantas bajas, el entrenador de Kusuang, Alderil, el rey persa Darío y el rey Zuoxian, Agendaz, también resistieron desesperadamente. E hicieron todo lo posible por escapar. Al fondo, fuera de la selva. Esta vez, el entrenador de Guisuang, Alderil, estaba completamente asustado por la paliza, e incluso su voz sonaba un poco ronca. Al ver cómo miles de tropas de élite de Guisuang eran asesinadas gradualmente por el ejército de Daming, los ojos del comandante de Guisuang se llenaron de sangre. En cualquier caso, nunca imaginó que al llegar a Persia esta vez, se encontraría con algo tan extraño. No fue el ejército persa el que los combatió con decisión, sino el ejército Min. Aún asumiendo una ventaja absoluta, fueron abrumados por el ejército Min desde el frente. Tras solo 2 enfrentamientos, contaban con un ejército de 200.000 hombres, y ahora solo quedan menos de 50.000. Este tipo de daño, incluso en sus años de batallas en Guisuang, nunca se había encontrado. Ahora, en sus corazones, sentían verdaderamente el miedo al ejército Min. Si tuvieran la oportunidad de elegir de nuevo, nunca volvería a ser enemigo del ejército Min. Es una lástima que, aunque ahora se arrepienta, sea inútil. Al ver la vacilante aparición del carruaje de Guisuang, el rey persa Darío lo confrontó de inmediato, y el carruaje de Guisuang, Alderil, rugió: ordeno ahora a mis hombres persas que vayan a los 2 extremos de la selva para abrirte la entrada. Ahora no tienes otra opción. Ordena inmediatamente a tus tropas de Guisuang que se retiren a las profundidades de la selva y que luego se apoyen en el terreno selvático para luchar contra el ejército Min. Ahora que sus tropas están cargando, no podemos resistir, pero una vez que entremos en la zona estrecha, será nuestro mundo. Si volvemos a resultar heridos, perderemos la posibilidad de luchar contra el ejército Min. El entrenador de Guisuang, Aldil, escuchó al rey persa Darío y al decir esto, del rey Li, solo pudo aceptar el plan. Ahora no tiene otra opción, y la única salida es ahora, solo puede dejar que sus hombres se retiren en cuanto apriete los dientes, entrando así en la espesura del bosque Sandutong. Sidutong, ustedes 2 dirigieron a sus hombres a la retirada a la selva de inmediato. Ahora que el ejército persa ha protegido la espesura del bosque para nosotros, solo tendremos una posibilidad de supervivencia si entramos en esa zona estrecha. De lo contrario, en el frente, no podremos enfrentarnos al ejército Min. Sandutong y Sidutong, tras escuchar la orden del comandante, lideraron a los hombres de Guisuang sin vacilar y se retiraron a ambos lados del denso bosque. Al ver que el ejército de Guisuang entraba en el denso bosque, Bennu y Yan Yuan también detuvieron la persecución, y la caballería de hierro de Wan, liderada por Yue-Yun, también detuvo el ataque. Después de que Bennu, Yan Yuan y Yue-Yun detuvieran el ataque,
Chen Qingzi lideró al ejército de túnicas blancas y se acercó a los tres. Al ver al ejército de Ge-567 Frost huir hacia las profundidades de la selva, Chen Qingzi mostró una expresión de alegría. Porque mientras estos de Kusuang y los de Persia entraran en el denso bosque, Wang Xu podría permitir que los 30.000 prisioneros de guerra persas tendieran una emboscada en las profundidades de la selva para lanzar un ataque fatal contra ellos. Ahora, el ejército de Kusan y el rey persa Darío y, junto con las tropas restantes, deberían ser menos de 60.000 personas. Ahora, su número de hombres y caballos no es suficiente para representar una gran amenaza. Fue entonces cuando Yun se abalanzó sobre un caballo de guerra con un par de brillantes martillos de plata en la mano. Tras llegar a Chen Qingzi, le habló directamente. General Chen Qingzi, ¿qué debemos hacer ahora tras adentrarse en la espesura del bosque? Mi caballería de hierro Karasuma no tuvo forma de lanzar un ataque aplastante contra ellos, nos ordenó detener el ataque antes, será porque su majestad tiene otros planes para nosotros. Finalmente, Yun preguntó con todas sus dudas. Al oír la pregunta de Yun, Chen Qingzi le sonrió levemente y dijo, Su Majestad nos ordenó organizar un equipo en la entrada de la selva, y en cuanto los ejércitos Kusuang y persa sean expulsados, los matará. 55 Anteriormente, le pedí al general Wang Xu que guiara a 30.000 prisioneros de guerra persas a las profundidades de la selva, CDBF, para una emboscada. 9 Después de que entren en la selva, el general Wang Xu sin duda liderará a la multitud para matarlos. En ese momento, ya sea el ejército Kusuang o el ejército persa, serán completamente decapitados aquí. Tras escuchar las palabras de Chen Qingzi, ya fuera Yun, Yan Yuan o Bennu, los tres se sintieron extremadamente emocionados. No es de extrañar que Chen Qingzi no los dejara continuar su persecución. Resultó que en las profundidades de este denso bosque, el general Chen Qingzi estaba bien preparado. Justo cuando planeaban cuidadosamente cómo aniquilar por completo a los hombres de Kusuang y a los generales derrotados restantes liderados por el rey persa Darío y, Yuanxi también llegó a ellos en un caballo de guerra. Tras ver la llegada de Yuanxi, Chen Qingzi, Bennu, Yan Yuan, Yun y los demás inmediatamente se inclinaron, desmontaron y saludaron a Yuanxi. Yuanxi se sintió profundamente aliviado al ver los gestos heroicos y el gran talento militar demostrado por estos soldados durante la batalla. Mirando ahora a estos generales favoritos bajo su mando, Yuanxi dijo directamente, General Chen Qingzi, usted dirigió 10.000 caballos y protegió la salida de este denso bosque. Usted, General Wang Xu, debe trabajar junto para eliminar todas las tropas restantes del ejército de Kusuang y Persia. Yun, Bennu, Yan Yuan, los tres generales me siguieron al frente para alinearse. El ejército del Imperio Parto llegará en una hora. Nuestro ejército ya ha vivido la batalla, y no podemos permitir que el otro bando vea nuestro cansancio. Debemos mostrar nuestro ímpetu para que el ejército de Anxi no se atreva a avanzar por ahora. Tras escuchar las palabras de Yuanxi, los generales presentes se sintieron inmediatamente renovados. Durante la guerra anterior, no esperaban que el ejército del Imperio Parto llegara al frente de los dos ejércitos con tanta rapidez. Yuanxi tiene razón, ahora deben ocultar el gesto de haber experimentado la Gran Guerra. Una vez descubiertos por el otro lado, han experimentado la Gran Guerra y el ejército del Imperio Parto no tendrá ninguna preocupación. Si esos tipos los atacaran de manera integral, no sería algo bueno para todo el ejército Min. Después de pensar en esto, inmediatamente comenzaron a actuar. Al mirar los cadáveres en todo el campo de batalla, Yuanxi inmediatamente ordenó a Bennu que limpiara todos los cadáveres y moviera todo el campo de batalla 10 millas al sur. Cubra completamente esta área de la batalla anterior. Con la orden de Yuanxi, todos los soldados ya comenzaron a actuar. Chen Qingzi lideró a su ejército de túnicas blancas para proteger la salida del denso bosque. Bennu, al mando de sus hombres, comenzó a limpiar el campo de batalla. Yan Yuan, al mando de sus hombres, asistió a los de Yun y a los de Yan Zaixing, y se retiró 10 millas al sur. Entonces, todos los soldados se reunieron y comenzó la formación de emergencia. Dado que el ejército Min siempre ha sido muy avanzado en conocimientos militares, se prepara con gran rapidez para estas cosas. En menos de media hora, el campo de batalla quedó limpio y ya habían formado una formación de ejército impecable. En ese momento, Yuanxi actuó como entrenador principal de todo el ejército, y a su lado estaban tres generales feroces, Bennu, Yan Yuan y Yun.
Tras preparar todo esto, Yuan Xi esperó a que el ejército del Imperio Parto llegara a la posición designada. Al mismo tiempo, en el denso bosque, el entrenador de Guisuang, Aldil, el rey persa Darío y el rey de Zuoxian, Agendaz, y los demás lideraron a los menos de 60.000 soldados restantes, y se detuvieron. Inmediatamente después de entrar en el denso bosque, abajo buscando flores tras huir, también se sentían muy cansados. La batalla esta vez causó grandes pérdidas en su ejército, e incluso los pocos alimentos y forrajes que les quedaban se perdieron en la huida apresurada. Ahora tenían hambre y sed, y no encontraban nada en la espesura del bosque, así que todos se sentaron cabizbajos, con aspecto desanimado. El carruaje de Kusuang, Alderil, y los dos, el rey Darío y de Persia, se sentaron bajo un árbol centenario y suspiraron. Fue en ese momento que las 3 y 4 capitales de Guisuang también se acercaron. Tras ver al carruaje de Guisuang, Alderil, dijo, hemos sufrido grandes pérdidas en esta batalla. Del ejército anterior de 140.000 hombres solo quedan 50.000. En esta batalla, nuestros arqueros, soldados con escudos y soldados con armadura pesada fueron aniquilados, dejando solo algo de caballería ligera e infantería. Nuestro batallón de armas de fuego también fue completamente destruidos por el ejército Daming. Esta vez, hemos perdido por completo la capacidad de luchar contra el ejército Daming. Tipolguroge. Y ahora no tenemos comida ni pasto en el ejército, y la próxima vez solo podemos sacrificar caballos para alimentarnos. Tras escuchar el informe de las 3 y las 4 capitales, el entrenador principal de Guisuang, Aldil, se puso rojo de ira y lloró. No esperaba que él, Aldil, tuviera que enfrentarse a semejantes bajas, incluso si lograba regresar a Guisuang, no podría enfrentarse al rey de Guisuang. Antes de esta expedición 6-7 de mayo, se jactó ante todos los generales de Guisuang, así como ante funcionarios civiles y militares. Ahora es mejor. Los 200.000 soldados que se desplegaron cuando emprendieron la expedición ahora son solo 50.000. 2 enfrentamientos tan trágicos provocaron resultados tan trágicos. Esto lo volvió inaceptable por un tiempo, pero por muy difícil que le resultara aceptarlo, lo tenía ante sus ojos. En ese momento, el rey Darío I de Persia habló, Aldil, cuando te dije que no debías escucharme, pero te ríes constantemente de mí, he sufrido una gran pérdida a manos del ejército Min. Los 170.000 soldados que yo dirigía sufrieron graves pérdidas en tan solo 2 encuentros con el ejército Min. También hay 50.000 caballos liderados por el rey Zuoxian Argendaz, y en un solo enfrentamiento solo le quedaron 10.000 caballos. Hace tiempo que dije que este ejército Min es como un demonio, pero sois arrogantes y no escucháis mi consejo. ¿Qué debemos hacer en tal situación? Ahora que no hay comida en el ejército, incluso si huimos, moriremos de hambre. Las palabras del rey Darío I de Persia, aunque sonaban muy desagradables, eran la situación más real para ellos en ese momento. Aunque intentaron por todos los medios escapar a la jungla, no pudieron evitar morir de hambre. Al oír la ironía del rey Darío I de Persia hacia él, el carruaje de Guisuang no se enojó esta vez, sino que suspiró profundamente. Al observar las manchas de sangre por todo su cuerpo, volvió a mirar, y ahora los abatidos hombres y caballos de Guisuang habían perdido hace tiempo su imponente apariencia anterior. Ante la situación actual, solo puede unir fuerzas con el rey persa Darío I y encontrar la manera de abrirse paso. Solo así podrán conservar la única fuerza que les queda ahora. Después de tantos pensamientos en su corazón, el carruaje de Guisuang, Alderil, habló con las 3 y 4 ciudades, ahora solo tenemos a esta gente bajo nuestro mando. A continuación, envíen exploradores para informarse sobre las noticias que se avecinan. Veamos si podemos atravesar las colinas con seguridad, y necesitan enviar gente para ver si el ejército de Daming nos persigue. Al oír la orden del carruaje de Guisuang, los 3 se retiraron y enviaron un equipo al frente para comprobar si era seguro. Enviaron otro equipo a la retaguardia para comprobar si el ejército de Daming los había perseguido por un disparo y medio. Justo cuando el carruaje de Guisuang y el rey persa Darío I planeaban llevar a sus hombres a descansar allí un rato, oyeron de repente el sonido de cascos. Después, vio innumerables plumas de flecha y les dispararon. Esta situación sorprendió mucho al carruaje de Guisuang. Habían huido antes, y el ejército Min estaba dentro de su alcance de ataque. Y cuando todos se retiraron al denso bosque, también designaron a alguien para vigilar la entrada. Tras saber que el ejército de Daming no lo perseguía, entró en ese lugar. Pero ahora, la repentina flecha de pluma los ataca, lo que los hace sentir extrañamente sorprendidos.
Al ver esto, el rey Darío I de Persia gritó de inmediato a sus soldados, comillas, escóndanse rápido, hay una emboscada en la selva, y hay una emboscada en esta selva. El rey persa Darío I, tras tal rugido, hizo que sus soldados entraran en pánico y planearan buscar algunos árboles antiguos para cubrirse y evitar ser alcanzados por las flechas. Pero ya era demasiado tarde para actuar así. Innumerables flechas fueron disparadas hacia ellos, y pronto miles de soldados cayeron en un charco de sangre. El repentino ataque, ya fuera del entrenador Guisuango del rey Darío I de Persia, los asustó muchísimo. Fue en ese momento que oyeron el sonido de la bandera ondeando y gritando. Pero esta vez, ya fuera. El carruaje de Guisuango el rey persa Darío I lo oyeron con claridad. Dado que estos gritos provenían del persa, a través del idioma del otro bando, podían saber que este grupo no pertenecía a la dinastía Min, sino a Persia. Tras oír esto, el rey persa Darío I gritó inmediatamente en persa a los soldados atacantes desde lejos, soy Darío I, rey de Persia. Mataron a la persona equivocada. Detengan el ataque rápidamente. Sin embargo, las palabras del rey persa Darío I no hicieron que el oponente dejara de disparar, al contrario, dispararon más flechas de ballesta. Bajo la protección de los arcos y flechas, un grupo de hombres y caballos apareció pronto frente a ellos, liderado por Wang Xu. Detrás de Wang Xu estaba Bazson, y junto a Bazson 10 generales persas. El rey persa Darío I y el rey Zuoxian Arendaz, al ver tal escena, se pusieron furiosos. Porque ahora el rey Zuoxian Arendaz reconoció a los 10 generales detrás de Wang Xu, los generales persas que solían serle leales. Era obvio que quien les había disparado la flecha de la ballesta era también su antiguo subordinado. Nunca imaginó que los guerreros persas bajo su mando se rendirían ante el ejército Min en este momento crítico. Y ahora ha alzado su cuchillo de carnicero y planea enfrentarse a sí mismo, lo cual es inaceptable para el rey Arendas de Zuoxian y el rey persa Darío I. Pueden tolerar ser perseguidos y asesinados por el ejército Min, incluso si se ven obligados a comportarse como perros descarriados, él puede aceptarlo. Pero lo único que no pueden aceptar, 570, es la traición de sus soldados. Incluso en el momento de su vida o muerte, ser ejecutados por su propio pueblo es lo más vergonzoso. Pero ahora esta vergüenza ha sido puesta claramente ante sus ojos, y aunque no quieran admitirlo, no pueden cambiarlo. Tras escuchar los rugidos del rey persa Darío I y el rey Arendas de Zuoxian, Bazson dio un paso al frente y le dijo al rey persa, Darío I y el rey Zuoxiano Arendas, Darío I, Argendaz, ustedes dos ya no son dignos de ser llamados reyes persas, y ni siquiera son dignos de ser persas. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Guisuang y yo, Persia, siempre hemos sido enemigos. No esperaba que ustedes dos se rindieran al enemigo y ayudaran al pueblo de Guisuang a dañar al pueblo persa. Sus acciones destructoras de la naturaleza humana han sido traicionadas hace mucho tiempo, y hoy representaremos al pueblo persa para destruirlos. Las palabras de Bazson reflejaron claramente el sentir de todos los soldados persas ahora, aunque ambos son persas, también se les considera íntegros. Cuando lucharon contra el ejército Min, fueron derrotados solo por las razones del general. Pero esto no significa que su actitud y sus resultados como soldados, lo que hizo el ejército de Daming cuando llegó a Persia esta vez, todos los persas hayan visto. Tras ser capturados, no fueron castigados, pero fueron encerrados en un campo de prisioneros de guerra, donde se les daban 3 comidas al día, cada una de las cuales no era menor. El trato que recibieron en el campo de prisioneros de guerra persa fue mucho mejor que el que recibieron en el ejército persa. Anteriormente, cuando estas personas siguieron a Zuoxian Bang Argendaz no recibieron ninguna atención. Cuando Zuoxian Bang Argendaz los dirigía, siempre recurría a sus propios aliados. Y para excluir a estas personas verdaderamente leales y patriotas, cuando lucharon contra el ejército Min, también planearon usar a los persas como carne de cañón, pero simplemente huyeron con sus confidentes. Esto los hace sentir abandonados, por lo que también están completamente destrozados por el rey Zuoxian Arendas y el rey persa Darío I. Es precisamente por esto que el actual ejército persa ha regresado por completo a la dinastía Min. En lugar de decir que regresaron a Daming, es mejor decir que Daming creó un monarca que puede recompensarlos. Hasta ahora, el ejército de Daming no les ha dicho ni una palabra para que se rindan. En cambio, les prometió una carta de promesa, un monarca sabio que, con el apoyo de Daming,
gobernaría mejor Persia y permitiría a su pueblo vivir mejor. Por eso harán todo lo posible por servir a la dinastía Min ejército. De hecho, todos saben en sus corazones que todo lo que el ejército Min está haciendo ahora es por su bien persa. Nunca pensaron que un día podrían enfrentarse al rey Zuoxian Arendaz y al rey persa Darío I. Nunca se me ocurrió que un día, el rey persa Darío I y el rey Zuoxian Agendas, los dos podrían unir fuerzas con Guisuang. Ahora este asunto es realmente real, puesto frente a ellos. Por el territorio de Persia, por la gente de Persia, el ejército de Daming libró sangrientas batallas en la tierra de Persia para la gente de Persia y resistió a todos los enemigos extranjeros, de Lizao. Desde el momento en que el ejército Min pisó Persia, no causó ningún daño a la gente de Persia. Por el contrario, todavía usó la espada en su mano para hacer todo lo posible para proteger a la gente de Persia del rey persa Darío I y las agendas del rey Zuoxian. Desde este punto de vista, todo lo hecho por el ejército Daming ha sido profundamente reconocido por el pueblo persa. Punto. Tanto Bazson como los 30.000 soldados persas que lo respaldaban llevaban tiempo considerando enemigos al rey persa Darío I y al rey Zuoxian Arendas. Al fin y al cabo, estos dos, al mando de los soldados restantes bajo su mando, se habían integrado al ejército de Guisuang. Ahora que podían plantar cara en el campo enemigo, bastaba con explicar un punto, esta vez la guerra que les aguardaba era una batalla a muerte. En ese momento, Wang Xu estaba al frente. Aunque tenía 1000 palabras, desconocía el persa, así que solo pudo transmitirlo a través de Bazson 570. Las emociones que Bazson expresaba ahora provenían de la ira que sentía por ser un auténtico persa. El rey persa Darío I se enfureció al escuchar la acusación de Bazson, sobre todo al descubrir que los 30.000 persas se habían rendido a la dinastía Min. Y, bajo el liderazgo de los generales de Damin, ahora estaba llevando a cabo ataques descabellados contra ellos. Semejante vergüenza es algo que nunca había experimentado antes. Ser golpeado tan brutalmente por su propia gente, incluso si ha vivido tanto tiempo, todavía no hay forma, CDBF, de aceptar esta realidad. Aunque también siente que está mezclado con los hombres y caballos de Guisuang, no es muy bueno para su reputación, pero no hay nada que pueda hacer ahora. En lugar de ver cómo el régimen que tenía en sus manos era saqueado por el ejército Min, era mejor unir fuerzas con Guisuang y combinar la fuerza de ambos ejércitos para competir con el ejército de Daming y así recuperar el régimen. Como gobernante, lo más importante para él era el poder. Ni siquiera pensaba en lo que anhelaban en el corazón de la gente común persa, que vivía en la miseria, ni en los soldados persas. Precisamente por eso había perdido por completo su prestigio en todo el reino persa. Frente a los 30.000 soldados persas que lo acosaban, el rey Darío I de Persia rugió furioso por su robo. Todos ustedes son persas, saben que el ejército de Daming invadió Persia para apoderarse de nuestro poder. Dijiste antes que masacré al pueblo persa, y que eso fue solo para tener mejores recursos que me ayudaran a luchar contra el ejército de Daming. ¿Estás dispuesto a permitir que la sangre de Persia se manche y se altere? ¿No quieres que el ejército de Daming entre mi territorio persa y el gobierno de mi Persia? La razón principal por la que me he unido al ejército Kusan no es para reunir todos los hombres y caballos que puedan usarse para derrocar el dominio del ejército Min sobre mi Persia. Ahora que estás del lado del enemigo, ¿de verdad quieres traicionar a tus antepasados e insistir en ser mi enemigo? El rey persa Darío I rugió furioso, y el rey Zuoxian, Agendaz, también abrió los ojos de par en par. Los 30.000 caballos que tenía delante eran todos sus antiguos subordinados, y al mirarlos, ahora se oponían abiertamente a él. Y el impulso que mostraron fue un poco mayor que el que mostraron cuando se unieron al pueblo Kusuang. Al ver tal situación, sintió que se le hinchaba la cara, por lo que también rugió furioso. Punto. Ustedes, una vez fueron los feroces generales bajo mi mando, pero nunca pensé que me traicionarían y finalmente se unieron descaradamente a Daming. Si logran contraatacar hoy, hacer nuevas contribuciones a mi Persia y matar a ese famoso general, los reutilizaré sin importar el pasado. Bazson no pudo evitar una mueca de desprecio al escuchar las palabras de Zuoxian Bang Agendaz. Ya sea el rey Darío I de Persia o el rey Agendaz de Zuoxian, todas sus ideas actuales son irrealistas. Incluso si ahora presentaran una mayor tentación, sería imposible que estos soldados persas recuperaran su apariencia. En cuanto al rey persa Darío I y al rey Agendaz de Zuoxian, sus feos rostros ahora son recordados por todos los soldados persas. El anterior rey Agenda de Zuoxian, aunque ofreció una rama de olivo a los 30.000 soldados persas, no se dejó tentar.
El aura asesina que mostraban ahora seguía siendo muy poderosa, y ambos, el rey Agenda de Zuoxian y el rey Darío I de Persia, se sorprendieron y retrocedieron una y otra vez. Balson miró a los 30.000 soldados que tenía detrás y les dijo, fue Daming quien nos dio la oportunidad de renacer, y esta vez debemos usar la espada en nuestras manos para lavar nuestra vergüenza. 35 El rey Darío I de Persia y el rey Agenda de Zuoxian, ambos nos han traicionado por completo en Persia. 33 Ahora se están uniendo al ejército Kusan, y debemos usar su sangre para rendir homenaje a nuestros soldados caídos. 35 Usaré sus cabezas para rendir homenaje al pueblo persa que fue asesinado por ellos. Las palabras de Balson elevaron por completo el espíritu de lucha de todo el ejército persa. Y existe una convicción extremadamente firme, que surge directamente en su campamento. Wang Xu se sintió aliviado al ver que los soldados persas no se sentían alentados por las agendas del rey persa Darío I y el rey Zuoxian. Anteriormente, le preocupaba mucho que estos prisioneros de guerra persas experimentaran emociones inestables al encontrarse con el rey Zuoxian Arendas y Darío I, por flores. Ahora parece que realmente tiene algunas preocupaciones, y Wang Xu es como un extraño frente a los dos ejércitos. Porque no podía entender en absoluto lo que decían los dos ejércitos, y solo podía juzgar lo que decía el otro bando y qué tipo de cosa era mirándose a los ojos y el tono de voz, cero como intérprete junto a. Las palabras de Balson transmitían la majestuosidad del ejército Min en cada frase. Por lo tanto, aunque Wang Xu no comprendía el asunto, también percibía la confianza de Balson y de los 30.000 soldados persas que lo respaldaban. Ahora que ya estaban enfrentados, no era necesario que siguieran enfrentándose, y entonces estallaría una gran batalla. Fue entonces cuando Balson se dirigió repentinamente a los soldados persas que apoyaban al rey Darío I de Persia, al rey Agendas de Zuoxian y a los soldados persas que lo respaldaban. Ustedes también son guerreros persas y, por naturaleza, saben cómo proteger su patria, a su propio pueblo y a sus hermanos. Gente. Punto. ¿No les da vergüenza ahora que están del lado del ejército de Kusuang? Si pueden matar a los soldados de Kusuang que están a su lado y a los dos traidores, el rey Darío I de Persia y el rey Agendas de Zuoxian, podremos desarmarlos y no matarlos. Siguen siendo nuestros hermanos, y juntos podemos construir nuestro hogar. El ejército Min no nos hace daño, sino que los 5-7 ceros nos ayudan. 35 Cabe mencionar que las contramedidas de Balson esta vez fueron aplicadas directamente al extremo. Justo ahora, el rey de Zuoxian, Argendaz, usó la coerción y la inducción para persuadir a los 30.000 soldados persas. También pretende usar las condiciones que ha presentado para que los soldados persas del campamento enemigo se sometan a Daming. De esta manera, no solo pueden sacrificar algunos hombres y caballos, sino también despertar la moral de los guerreros persas, que han estado dormidos durante mucho tiempo. Las palabras de Balson realmente calaron hondo. Muchos soldados persas se sintieron abrumados. Ya se habían unido al pueblo de Guisuang y ya sentían una profunda indignación. Sin embargo, en ese momento, debido al rey persa Darío I y al rey Agendaz de Zuoxian, ninguno de los dos se atrevió a denunciar sus obscenidades. Se podría decir que siempre se habían atrevido a enojarse, pero no a hablar. Precisamente por esta situación, ellos y el ejército de Guisuang estaban en el mismo barco, y decenas de miles de hermanos murieron en vano. Al ver a los 30.000 hermanos que tenían frente a ellos, todos se habían rendido a Daming, y sus corazones se ablandaron. Como resultado, se produjeron algunos cambios en todo el ejército persa y de Kusuang. Al observar los cambios, ya fuera el rey Darío I de Persia o el rey Agendaz de Zuoxian, ambos se sintieron un poco mal. Si estos soldados bajo su mando se rebelan contra ellos ahora, simplemente son condenados. Pase lo que pase, esto no se puede hacer realidad. Por lo tanto, al pensar en esto, el rey persa Darío I y el rey Zuoxian Agendas hablaron a miles de soldados persas, no sufran sus artimañas ni sus instigaciones. Si se atreven a rendirse ante ellos, mátenlos. En ese momento, el rey persa Darío I y el rey Zuoxian Agendas aún intentaban usar la muerte para detener a estos soldados y su rebelión. Sin embargo, las amenazas del rey persa Darío I y del rey Zuoxian Agendas no son muy efectivas. Debido a la duración de la guerra, la muerte se ha vuelto menos aterradora y el verdadero significado de la vida se ha vuelto más importante. Es inútil que no quieran morir, incluso si mueren, también quieren ser los guardianes de Persia, no carne de cañón de Kusan. Tal muerte no solo carecería de sentido, sino que sería considerada una traición por el pueblo persa y sus descendientes. En ese momento, algunos soldados persas directamente
gritó el lema de 1.5 en señal de sumisión. Después de ver esta situación, el entrenador de Guisuang, Alderil, sacó su espada sin siquiera pensarlo, e inmediatamente decapitó a los pocos soldados que querían regresar a casa en ese momento. Al ver tal situación, hubo un alboroto en todo el ejército persa, especialmente en el pueblo persa que estaba mezclado con el pueblo Kushuang, mostrando expresiones extremadamente enojadas. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo, nos vemos.